Jorge Yusepuche, Carlos, no sé si es tu padre o... Debe ser. Ahí el micrófono. Bueno, entonces, bueno, como le decíamos, un tema diferente, que creo que si uno apunta a tener un servicio de cirugía e ir creciendo, es muy importante saber hacerlo y poder sacar fruto de esto. Así que una vez lo escuché a Carlitos en una charla y me pareció que estaba muy bueno poder repetirlo, ya que es muy práctico y muy dinámico. Y bueno, la va a dar, bueno, Carlos Yusepuche, que es médico de planta del Hospital Garrahan. Así que, bueno, Carlitos, cuando quieras empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Inés, gracias IPEF, gracias a CACIP por invitarnos a dar esta charla. Es un tema, como dice Inés, distinto. Es un tema que cada vez que a uno lo llaman a dar una charla dice, este tema de la columna de fertilidad no le va a interesar a nadie, es un tema aburrido. Y después te vuelven a llamar para dar la charla. Y vuelven a llamar a otra persona. Y se hacen congresos en base a esto. O sea que parecería que no es tan aburrido. Me pide Inés que tratemos de responder estas tres preguntas. ¿Por qué, cómo y para qué una pena de mortalidad o de complicaciones? Vamos a tratar de por lo menos responder algunas de estas, ¿sí? Hablar de la pena de mortalidad, hablar de complicaciones. Cuando uno habla de complicaciones, habitualmente lo unimos o lo referenciamos a lo que es error médico. Y si bien hay una parte en donde se superponen las complicaciones con el error médico, hay errores médicos. Carlitos, perdón que te interrumpa. Complicaciones que no se originan de un error médico. Pero son dos conceptos que están... Sí. Que se escucha, se te va el micrófono. ¿Decime? Se te va el micrófono. Y tu papá que está con... A ver, ahí. Sí, ahí se escucha. ¿O se me va por la internet? No, se te escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, buenísimo. Estábamos diciendo que hablar de tener mortalidad es hablar de complicaciones. Y uno generalmente las asocia con error médico. En un grupo de complicaciones, eso es cierto, se superponen, pero hay complicaciones que no parten del error médico y errores médicos que no devienen en complicaciones. Te veo haciendo no. No, se escucha entrecortado y está tu papá queriendo conectarse con Jorge C. Yusepuchi, supongo que es tu papá, que se conecta con el... Sí, debe ser. Ahí lo estoy silenciando igual, pero... Perfecto. Sí. No tiene nada importante que decir. Bien, hay otro montón de conceptos alrededor de esto, que son por poner algunos, el de espina de pescado, el de trampas de error, queso suizo, checklist, que vamos a ir charlando, que tienen que ver con lo que son complicaciones y error médico, muchas veces se confunden y no se sabe en qué momento o para qué sirve cada cosa. Para empezar con el concepto de espina de pescado, la espina de pescado es una forma gráfica de tratar de explicar las causas de un problema, si sea médico o de cualquier otro tipo. Hacia la derecha, ¿cuál es el problema? En nuestro caso podría ser una anastomosis dehiscente, una anastomosis que falla, y va poniendo todas las posibles causas hacia la izquierda. Divide las espinas grandes en los distintos grupos de causas que pueden crear esa complicación, y las espinas pequeñas son cada uno. Si el problema nuestro es, por ejemplo, la dehiscencia en una anastomosis, puede haber problemas del entorno, como que en el quirófano había poca luz, o que estábamos operando con todo el equipo de máscara y demás de COVID. Puede haber errores del hombre. Nosotros los cirujanos tenemos errores, podemos haber hecho mal la anastomosis, podemos haber estado cansados porque estuvimos de guardia 2 días antes. Hay errores del material, no sé si el material adecuado, si se una estructura más grande, más chico del que se debía, del método, la famosa discusión sutura monoplano o biplano, o de la medida. Y lo más chico y lo más grande, la separación entre los puntos. Todo este tipo de cosas sirven para analizar cualquier causa de cualquier problema, no solo médico, ¿sí?
de hecho se utilizan en otras disciplinas como economía, ingeniería y demás. Uno de los casos más famosos en el que se usó este sistema es el de por qué McDonald's, después de 40, 45 años de servir ketchup Heinz, deja de comprar ketchup Heinz, y es un análisis que se da en muchas clases de economía y de demás para ver cómo uno puede analizar este problema, ¿sí? Cuando hablamos de trampas de error, sería la traducción galaica, nos referimos a errores que son sistemáticos o muy comunes y que aparecen en sistemas complejos. La atención médica hoy, la atención de salud, es por la definición de un sistema complejo. Hay múltiples actores y factores que actúan en la atención médica. Sin embargo, hay errores que son sistemáticos o que son repetibles. ¿Cuáles son los errores sistemáticos o repetibles? Uno en cirugía podría pensar operar un paciente del lado que no es, la hernia inguinal izquierda en vez de la derecha, el paciente que no tiene el prequirúrgico o el catéter que se tiene que transfundir plaquetas y nunca tiene las plaquetas. Estos grupos de errores sistemáticos o comunes son... Sí. Se escucha mal con tu micrófono. Acá tengo gente que me va escribiendo que puede ser falso contacto del micrófono o algo, porque se va como cortando. Perdón, pero la señal está bien. Está bien. A ver, ahí, habla así. A ver, habla. Mirá, ¿Sí ¿me escuchás? Sí, ahí se te escucha como con eco de lejos, pero se te escucha mejor. Bien. Si no, avísame que la otra opción es que me conecte con el celu también. Paso la presentación de acá y hablo del celular. No, ahí se te escucha bien. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Decía que estos los errores sistemáticos o las trampas de errores son un buen lugar para atacar todo el sistema de errores, porque son errores que son repetitivos. ¿Sí? Entonces, al tratar de evitarlos, uno puede evitar una serie de errores. El marcado del lugar quirúrgico es el mejor ejemplo del ataque a una trampa de error, que es operar del lado contrario. ¿Sí? Otro concepto que vimos recién es el de la segunda víctima. La primera víctima es clara quién es, ¿sí? Es el paciente, en este caso la anatomosis que falló y que se fistulizó con todo esto que ven acá. La segunda víctima en este caso somos nosotros. Bien, es el cirujano que actuó o es el equipo médico que atiende a ese paciente. Todos los que tuvimos un paciente complicado sabemos lo que eso significa y sabemos el costo que tiene para nosotros, ¿sí? Sobre esto hay un montón de bibliografía ya publicada y, digamos, no tiene demasiado sentido hablar en la charla, pero es algo que es interesante para ir evaluando y leer cuando uno tenga tiempo. Bien. Lo que vamos a seguir es la checklist, o la lista de verificación de seguridad. En los lugares de trabajo donde ustedes trabajan, ¿se aplica sistemáticamente algún tipo de checklist? Sistemáticamente es siempre, digamos, no. A veces sí, con la cirugía programada sí, con la cirugía de guardia no, si estoy cansado no lo hago, y demás. Ahí Inés nos está compartiendo una encuesta, vamos a ver en un ratito qué es lo que dicen. Aprovecho para preguntar si estamos bien con el audio ahí. Está muy bien, Carlito, ahí se escucha bien. Ya están contestando casi todos. Una pregunta que sí, que debería la mayoría ya ser algo que se haga, pero todavía probablemente en algunos lugares no. Ahí si querés la finalizamos con el 80% ya de resultados y te los comparto, un 53 y un 47%. Mitad y mitad, ¿bien? Mitad y mitad. Bueno, eso es importante, ¿sí? Eso es importante. El concepto de checklist lo publica, esta es la lista de verificación o checklist que publica la OMS en el 2009. Estamos a más de 10 años de esto, ¿sí? Lo que claramente se dice es, esto es un modelo, hay que trasladarlo, hay que ayornarlo a cada sistema de salud, y no hay nadie mejor que el cirujano o el que trabaja dentro del quirófano para adaptar este sistema, esta checklist, a la realidad local, ¿sí? La bibliografía al respecto sobre la efectividad del checklist o de la lista de verificación es abrumadora. O sea, hoy por hoy no hay ninguna razón
para que uno no esté aplicando un checklist, ¿sí? Si uno trabaja en una institución donde no se aplica el checklist, es una excelente oportunidad para bajar esto de la página de la OMS, adaptarlo y empezar a aplicarlo. Es una muy buena forma de evitar un montón de errores. Otro concepto era el modelo de queso suizo, que también lo vimos varias veces, muchos sabemos lo que es, muchos no tenemos idea. Es un modelo que se usa para analizar riesgos, ¿sí? Se usó inicialmente en la aviación y después pasa a la ingeniería y a la asistencia sanitaria. Compara todos los sistemas, este sistema en nuestro caso de atención de salud, con varias rebanadas de queso suizo, cada una con uno o más agujeros, y para que se produzca un accidente, estos agujeros se deben alinear, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Todos los sistemas, todas las etapas del sistema tienen agujeros, algunas más, otros menos. Cuantas más rebanadas haya en el sistema, menor posibilidad que ese peligro se transforme en un accidente. Entonces, una de las formas de tratar de mejorar los resultados es agregar rebanadas de queso, asumiendo que todas las rebanadas algún agujero van a tener. Por supuesto, la otra es tapar alguno de los agujeros de la rebanada de queso. Pero es un modelo que sobre todo se aplica para análisis de riesgos, ¿bien? Ya hablamos de todos estos conceptos de acá afuera que son periféricos. Nos quedan los dos centrales de la charla, que son las complicaciones y el error médico. Arranquemos por el error médico. ¿Por qué hablar de error médico? ¿Qué relevancia real tiene el error médico en nuestra práctica? Los médicos nos equivocamos poco, los cirujanos sobre todo somos obsesivos, casi no nos equivocamos. Yo no me acuerdo de haberme equivocado nunca. Sin embargo, cuando uno lo empieza a analizar, este artículo se publicaba en el 2016 en el BMJ y hablaba de que el error médico ellos estimaban como la tercera causa de muerte. O sea, los estadounidenses se mueren primero por enfermedades cardíacas, después por cáncer y en tercer lugar por el error médico. Es abrumador el peso de esto, ¿sí? Cuando uno ve esto, quiere salir corriendo. Pero es lo que, digamos, se estima, es lo que está. No hay datos fidedignos porque no figura el error médico como causa de muerte en los certificados de función. Entonces es difícil hacer un análisis exacto, pero esto es bastante aproximado, está bastante bien hecho, y ellos asumen como la tercera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Bien? De muerte, ni hablar de complicaciones que no llevan a la muerte, de costos en salud, son un montón de temas, pero de muerte sería la tercera causa. Bien, y nos queda complicaciones, que es de lo que nos vamos a dedicar lo que queda de la charla. En relación a las complicaciones, lo primero es definirlas. Hay un montón de definiciones de complicaciones y cada uno tiene que tomar la que más le guste o más le parece que aplique a su lugar de trabajo. Nosotros y muchos de los lugares están aplicando la de Lindo Clavien, que es del 2008, tiene como 10 años, que es una definición bastante buena, en nuestro parecer. ¿Por qué? Porque define como complicación posoperatoria a cualquier desviación del curso posoperatorio ideal que no sea inherente al procedimiento y que no esté comprendido dentro de lo que es falla de tratamiento. ¿Bien? Acá hay tres conceptos importantes. El primero es que es cualquier desviación del posoperatorio ideal. Bien. Cualquier cosa que al paciente le pase en el posoperatorio que no sea el ideal, se considera una complicación. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que hace un registro de fiebre en el posoperatorio de una apendicitis, ¿es una complicación? Sí, porque lo ideal es que no lo haga. ¿Bien? Un paciente que se le suelta un punto de una herida en un cierre de colostomía, que es habitual, ¿es una complicación? Sí, es una complicación, porque no es lo ideal. ¿Bien? Y Clavien y Lindo dejan afuera dos conceptos, que los dejan a propósito, que el primero es desviaciones que sean inherentes al procedimiento, eso se cataloga dentro o entra en lo que son eventos adversos, y falla del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en ese cierre de colostomía que estoy haciendo, lesiono el vaso, por ejemplo, y tengo que hacer una esplenectomía, si el paciente en el posoperatorio no requiere transfusiones y tiene un posoperatorio ideal, esa esplenectomía no contaría como una complicación posoperatoria. ¿Sí? Sí, es un evento adverso,
Sí, es algo a tener en cuenta, pero no estaría dentro de esto. El otro es la falla de tratamiento. La falla de tratamiento, los tratamientos que nosotros hacemos no garantizan una eficacia. Pero no tiene por qué ser una complicación posoperatoria. Bien, un paciente que uno opera una peritonitis pasada de 25 días de evolución, séptico, y se muere en el posoperatorio, no necesariamente es una complicación posoperatoria. ¿Bien? Bueno, complicaciones. Tema que ya dijimos, aburrido, acá Homero se está por dormir, y digamos, hay cosas más interesantes para hablar. O sea, porque uno no habla de apendicitis, que es algo que nos pasa a todos, de pectus excavatum. ¿Por qué siempre de hablar de complicaciones? Cuando uno hace una búsqueda en PubMed, ahora en estos días, y busca complicaciones quirúrgicas, sin ningún tipo de filtro, así como viene, encuentra que hay 13.830 resultados, ¿sí? 13.832 publicaciones. La mayoría de ellas son de los últimos 10 o 20 años, ¿bien? Para ponerlo en contexto, si uno buscara apendicitis aguda, encontraría que hay 24.000 publicaciones, casi el doble. Pero la apendicitis aguda se está publicando desde 1830. Y si buscáramos pectus excavatum, hay 2.129 resultados. O sea que el tema de las complicaciones quirúrgicas es un tema que importa, ¿sí? Es un tema que se publica, es un tema que está en boga. Bueno, complicaciones quirúrgicas. Complicaciones es esto, es este paciente que hicimos una metastasectomía, que queríamos que se fuera rápido a la casa para empezar su tratamiento con quimio, que le hicimos por toracoscopía, que fue un procedimiento que salió bien, pero que hace este enfisema subcutáneo monstruoso que nos lo deja internado 3 días. Complicación también es el paciente con las 3 ideas biliares, que ya vino en 5 meses, un poquito pasado, pero dijimos le hacemos el Kasai igual y vemos qué pasa. Y al 4.º día se le abre la herida y empieza a salir bilis. Complicaciones es el paciente este, que operamos en la clínica de una apendicitis, hicimos una incisión chiquita, re bien, y se complicó, hubo que reoperarlo, hubo que ostomizarlo, y termina así. Cuando a nosotros nos pasa alguna de estas cosas, y muchas otras, ¿cómo nos lo tomamos? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer frente a esto que nos pasa, nos va a seguir pasando? La primera opción es esta, salir corriendo. Sí, es lo que a todos se nos ocurre en la cabeza. Por ahí no tan contentos como Usain Bolt, pero es la sensación normal que tenemos cada uno. Otros se dedicarán al alcohol, algunos lo charlarán con su psiquiatra, y esta es clásica, que es el autocastigarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué hice eso? No tengo que operar más. Es algo que nos pasa a todos, que todos hemos sentido y que vamos a seguir sintiendo, lamentablemente. Lo que uno puede hacer en vez de todo esto es tomárselo como un momento de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasó para que ese paciente se fistulice? ¿Qué es lo que pasó para que ese paciente haga enfisema subcutáneo? ¿Qué es lo que pasó para que esa complicación aparezca? Y de esto tratar de aprender y de cambiar para que no vuelva a suceder, ¿sí? Esta frase la conocemos todos. Dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Todos en algún momento la oímos. Cuando uno empieza a buscar de dónde viene esta frase, encuentra que la dijo Einstein, que la dijo Twain, que la dijo Benjamin Franklin, que la dijo Rita Mae Brown, que es una escritora contemporánea. La realidad es que no fue ninguna de todas estas personas y grandes pensadores, sino que es por ahí menos glamoroso, pero aparece por primera vez en 1981, la frase en un panfleto de Narcóticos Anónimos, ¿sí? Esto es el para qué, que es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Para qué el Ateneo de Morbo y Mortalidad? El Ateneo de Morbo y Mortalidad es para dejar de hacer lo mismo. Si uno sigue haciendo lo mismo, va a seguir obteniendo los mismos resultados. Si uno quiere obtener resultados diferentes, tiene que dejar de hacer lo mismo. Y el instrumento de eso es el Ateneo de Morbo y Mortalidad. Nos va a llevar que de una complicación, de un evento adverso que tuvimos en el pasado, es la herramienta que lo va a transformar en probablemente un resultado favorable en el futuro. ¿Bien? Ahí va otra pregunta.
¿En su lugar de trabajo se realizan ateneos de complicaciones o de morbo y mortalidad? Bien. Yo voy a contestar que sí. Ahí la estamos contestando. Ahora se escucha mucho mejor, Carlitos. Así que. Y tu papá no sé si. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí ya contestó el 83. Así que te comparto los resultados. Bárbaro. Bien. Bien, bueno, esto es mucho más alentador. 3/4 de los lugares de trabajo se realizan ateneos de complicaciones y morbo y mortalidad. Bien. O sea, hay muchos lugares donde se realizan ateneos de morbo y mortalidad y no hacen checklist quirúrgico. Bueno, algo es algo. Bárbaro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué un ateneo de morbo y mortalidad? Porque en realidad es bastante, uno le suena o lo usa habitualmente como muy parecido al para qué. Pero el para qué es la consecuencia y el por qué vendría a ser la causa. O sea, para buscar el por qué, lo que primero tenemos que saber es esto, es que nosotros somos falibles. El ser humano es falible, el cirujano no es una excepción de esto, nos vamos a equivocar, nos vamos a seguir equivocando. Y en el caso de lo que es una cirugía, la última rebanada del queso, esta de acá, somos nosotros, ¿sí? Entonces, si bien uno puede poner y agregar más rebanadas y que las rebanadas anteriores tengan menos agujeros y que una rebanada sea el checklist quirúrgico y que otra sea marcar el paciente y que otra sea chequear y rechequear, la última rebanada somos nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el porqué. El ateneo de complicaciones está apuntado a esto sobre todo, en el caso nuestro. Si vamos al pasado del por qué, este señor es Ernest Coleman. Este es un cirujano general de Boston, que en el 1900 es de los primeros que publica sobre error médico o sobre complicaciones, ¿sí? Junta 10 años o 5 años de egresos del hospital de Boston y se fija en cuántos de esos egresos hubo errores. Encuentra más o menos que 1/3 de los egresos hubo, durante la internación, algún error médico. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que Coleman pierde sus privilegios de staff, no trabaja más en el hospital de Boston, lo echan. La segunda es que muy poquitos años después, el American College of Surgeons estandariza las prácticas hospitalarias y dice, si 1/3 de los pacientes tienen errores, estandaricemos qué es lo que vamos a hacer para tratar de disminuir esto. Muchos años después, el ACME, que es digamos, es la asociación que regula la educación médica en Estados Unidos, requiere la práctica de conferencias de morbo y mortalidad semanales para acreditar una residencia. Si uno en el servicio no tiene un ateneo de morbo y mortalidad con una frecuencia semanal, no puede tener una residencia. Y llegamos finalmente al ateneo de morbo y mortalidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es bipartito, tiene dos partes. La primera es mejorar la calidad de atención al paciente, tratar de que los errores médicos sean lo menos posible y que los resultados sean mejores. La segunda es docente, que ahí hablábamos de la última rebanada de queso, es nosotros mismos aprender de nuestros errores. Tiene que ser no punitivo. Esto es importantísimo. En el momento, el clima de la ateneo de morbo y mortalidad, no puede nadie sentir que se lo está castigando por haber cometido un error, porque eso lleva a que no se reporten los errores y va todo para atrás. Se sugiere que el análisis debe ser de casos recientes para que los datos estén más frescos, todo el mundo, todo el servicio recuerde el paciente, qué pasó, qué no pasó. La frecuencia debe ser regular. Es habitual que nosotros hagamos ateneo frente a algún paciente que se complica en algún momento u otra cosa, pero si uno lo pone regularmente se da cuenta que siempre hay alguna complicación para charlar. La asistencia debe ser obligatoria para todos los médicos del servicio. Acá no va la clásica de el día que presentan al paciente que se me complicó a mí, tengo gripe y no voy. Y por último debe ser confidencial, ¿sí? Bien, esta pregunta es muy parecida a la anterior. 75% comentó que se realizaban ateneos de complicaciones y morbo y mortalidad. ¿Pero se realizan de forma regular
sea una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 3 meses, con la regularidad que sea. Bueno, mientras que esperamos, Carlito, yo te hago una pregunta. No sé si me voy a adelantar a la charla, creo que no, pero ¿cuánto es el tiempo de complicación, digamos? ¿Cuánto espera un paciente que se complicó por una cirugía tuya? Digamos, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Perfecto, bien. Eso entra dentro de lo que vos definas como complicación, ¿sí? Nosotros lo definimos, para poner un número, como 30 días posoperatorio, que es lo que se define ahí en la clasificación de stroke. Uno puede llevarlo más, hay complicaciones que aparecen mucho más tarde, y es difícil. El paciente que vos operás de una apendicitis, y a los 6 meses o al año se reopera por bridas, ¿no tuvo una complicación posoperatoria? Sí, es una complicación posoperatoria, pero es muy difícil de recabarlo, porque ahí empieza a haber cambio de instituciones, un montón de cosas. Nosotros, el punto de corte que nosotros tomamos son 30 días, ¿sí? Bien. Ahí comparto. 50 y 50. Bien, está bien, perfecto. O sea que habíamos dicho que 3/4 hacían ateneos y casi 2/3 de esos 3/4 lo hacen de forma regular. Bueno, esto es importante, ¿sí? Bien, va otra pregunta. ¿Es obligatoria la asistencia a estos ateneos para los médicos del servicio o es algo más social? Bien. Y otra pregunta, ya que estamos, así ocupo tiempo y me saco yo las dudas. Dale. Si un paciente vos lo haces una vez al mes, ponele los primeros viernes de todos los meses, ¿el paciente hasta cuándo, digamos, se presenta? Si hace una semana que lo operé, ¿ese se presenta o me entendés? ¿Cómo lo vas? Bien, perfecto. Nosotros en general vamos un mes atrás. O sea, en agosto presentás para junio. que no presento el paciente que se operó ayer, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el Ateneo de agosto no presentamos los pacientes que se operaron en agosto, presentamos los pacientes que se operan en julio, con lo cual nosotros hacemos el segundo martes, tenés 10, 15 días. ¿Puede ser que haya pacientes que se escapen? Sí, puede ser tranquilamente. Bien. Yo siempre tenía esa duda, no sabía cuándo ponerlos. Bueno, a ver. ¿Cómo? Que siempre tuve esa duda, que no, como que decía que era muy reciente y no iba a haber las complicaciones, y bueno. Ahí comparto. A ver. Bien, un poquito más de la mitad. Sí, sí. Bárbaro. Es importante que la asistencia sea obligatoria para que vaya todo el mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que somos hijos del rigor, lo que no es obligatorio muchas veces se deja de hacer, entonces tiene que ser algo como el pase de sala, como ir a la planta, tiene que ser una actividad más formal de un servicio si uno lo quiere hacer bien, ¿sí? Bueno, traté de contestar 2, vamos a tratar de contestar la tercera, que es el cómo. ¿Cómo se hace un ateneo de morbimortalidad? Digamos, el cuarto de gente que está acá, que no tiene ateneo de morbimortalidad, ¿cómo hace cuando vuelve a su servicio para decir yo quiero hacer un ateneo de morbimortalidad? Hay un montón de formas de hacer un ateneo de morbimortalidad, ningún servicio lo hace de la misma forma, y está bien que no sea de la misma forma. Pero la estructura general es esta. Frente a una complicación o evento adverso, hay que primero recolectar el dato, analizarlo y discutirlo, plantear un cambio de conducta, y eso eventualmente debería llevar a la mejoría de los resultados. ¿Sí? Esta es la estructura general. Lo primero sobre la complicación o evento adverso es definirla y clasificarla. Elegir la definición que uno quiera. Nosotros tomamos la que ya les comenté de Dindor y Clavien, que es este artículo, que la clasifica en 5 grados, y esta clasificación de la complicación está basada en el tratamiento que la complicación requiere. ¿Bien? Las complicaciones de grado 1 son aquellas que, si bien son una desviación del postoperatorio, acá dice normal, pero después se cambió ideal, no necesitan tratamiento farmacológico, quirúrgico, endoscópico o intervenciones, más allá de alguna droga como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, etc. Esas son las complicaciones de grado 1.
¿bien? Un pico de fiebre en el posoperatorio, un pico de fiebre, vómitos, ¿sí? Que se den con antieméticos. Aquellas del grado 2 son las que requieren tratamiento farmacológico con drogas que no están incluidas en este lado. Transfusiones, nutrición parenteral y demás. Las de grado 3 requieren cirugía, endoscopía o radiología. Y se dividen en grado 3A si son sin anestesia general y grado 3B si son con anestesia general. Las de grado 4 son aquellos que presentan una complicación, digamos, que amenaza la vida. Pueden ser las 4A cuando hay disfunción de un solo sistema, ¿sí? Diálisis, necesidad de respirador, necesidad de inotrópicos, o grado 4B cuando es una disfunción multiorgánica. ¿Bien? Y las de grado 5 son la muerte de un paciente. Esta muchas veces es la más difícil de definir, porque uno tiende a pensar como que algo es complicación si es consecuencia directa de la cirugía, si no, no es complicación. Es claro que el paciente que se muere por un hemotórax después de haberle puesto una vida es una complicación posoperatoria, grado 5. Ahora, el paciente con una enterocolitis necrotizante, que uno opera, ostomiza y se muere después, ¿es una complicación o no es una complicación? Esto depende cómo uno lo defina o qué definición tome. Para nosotros, ese paciente se ficha, se toma como una complicación y eventualmente después en el análisis se lo sacará, ¿sí? Se discute en todos los ateneos cada vez que se presenta un paciente de estos, pero el paciente no se murió por eso. El paciente yo le saqué el catéter porque estaba séptico y se murió de la sepsis, pero no se murió porque yo le saqué el catéter. No, bueno, pero es una complicación posoperatoria. El paciente se murió después de una cirugía, ¿sí? El paciente que se operó de una hernia y saliendo de la clínica lo pisa el colectivo en la puerta, ese paciente es una complicación posoperatoria. ¿Bien? ¿Cómo recolectamos o cómo hacemos para juntar los datos que a nosotros nos cuesta bastante? La recolección, para empezar, debe ser completa. No se debería escapar ningún paciente complicado. Tiene que ser sistemática. Con sistemática hablamos de que tiene que haber un sistema de que los datos se recolecten siempre de la misma forma, la que ustedes quieran, pero siempre de la misma. Tiene que ser sostenible. Uno siempre que se pone a juntar datos o a plantear algo, tiene que ser algo que pueda seguir en el tiempo. ¿Sí? No sirve hacer una ficha con 115 datos que la carguemos 2 meses y después se deje de cargar. Tiene que ser obsesiva. Esto para nosotros los cirujanos es lo más fácil, porque todos tenemos una base obsesiva, entonces sobre esto es lo que menos problema hay. ¿De qué forma? De la que ustedes quieran, que cumpla con estos 4 requisitos. Puede ser desde un libro en papel, como era hace unos años, a una base de datos en una computadora, como fue después, un Excel en Google Drive. Todos estos procesos nosotros los pasamos. Ahora la estamos cargando de esta forma. Uno de los residentes, Ramiro Ortiz, generó o creó una aplicación en la cual figuran todas las cirugías del mes y se lo ficha si está complicado o no. Eso, una vez por mes, sacamos los datos y los analizamos. Después toca hablar con Ramiro, porque acá dice culpable, eso suena medio punitivo y no está del todo bien. Vamos a ver si lo cambiamos. ¿Cómo se analiza y se discute esto? Es importante la figura o el rol del moderador. ¿Sí? Tiene que haber alguien que modere, que diga quién habla, quién no, que ceda los turnos, que organice esto. ¿Sí? Pues si no, este tipo de conferencias se terminan transformando en batallas campales, en quién tiene la culpa, en si yo lo hubiera operado no hubiera pasado, típica. Pero tiene que haber una figura, un rol de un moderador que sea definida, que sea el jefe de servicio, el jefe de residentes, un médico de planta, el que a ustedes les cierra, pero debe ser siempre saberse de antemano. ¿Cómo se elige el caso? ¿Qué caso se elige para presentar? Bueno, esto es lo mismo, cada servicio tiene su forma. En el caso nuestro, nosotros, la selección del caso se discute entre el jefe de servicio, el jefe de residentes y un médico de planta que está ocupado del tema. El análisis tiene que ser conciso, no se puede estar 45 minutos hablando sobre qué pasó, qué no pasó. Hay que resumir el paciente, hay que ir a lo importante. La forma de analizarlo de las
muchas veces puede ser a través del sistema de la espina de pescado. Nosotros, la verdad que no lo usamos, pero no es un mal sistema para hacerlo. Y si se puede acompañar de una revisión bibliográfica, mejor. ¿Sí? Este es el esquema de nuestro Ateneo de Mortalidad. Esto nosotros hacemos una vez por mes. Figuran las cirugías el mes que es, digamos, se discute 1 o 2 pacientes. No discutimos todos los pacientes que se complicaron. Elegimos 1 o 2 pacientes a discutir y sí presentamos, sí nombramos a todos los pacientes que se complicaron con su nombre, historia clínica, la cirugía que se les hizo, la complicación que tuvieron y la clasificación de esa complicación. Se hace un análisis muy por arriba de la estadística, el número de procedimientos, la complejidad, cuál fue el índice de complicaciones, cuál fue el índice de infecciones, que lo ponemos aparte, y cuál fue la mortalidad. Esto todos los meses. Bien, básicamente el análisis y la discusión tiene que responder esta pregunta. Si usted estuviera frente al mismo paciente, ¿qué hubiera hecho distinto? ¿Qué haría distinto en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo la contestan esa pregunta? Cada cual es distinto. Lo que no puede pasar es entrar en discusiones bizantinas en si fue primero el huevo o la gallina, que es muy común en nuestros ateneos, que no lleven a ningún lado. La pregunta global de todo esto es esto: ¿qué hubiera hecho distinto usted? ¿Qué hubiéramos hecho distinto en ese paciente que le saltó la anastomosis, por ejemplo? Esta es otra forma, que no tiene que ver con la espina del pescado, de dividir las fallas o los posibles problemas que puede haber habido en fallas del planeamiento de la cirugía, retrasos en el diagnóstico o en hacer la cirugía en sí, fallas de la comunicación, médico-médico, médico-enfermera, médico-familia, o fallas de rescate, retraso en conocer cambios en signos vitales o retraso en responder a esos cambios. En este grupo se pueden catalogar casi todas las causas de complicaciones, ¿sí? Esta es otra forma de buscar la causa de complicación. Tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con algún factor técnico, tiene que ver con algún factor del sistema donde uno está trabajando, o tiene que ver con un error de juicio. Y el cambio de conducta va a estar basado en esto. Si la causa de la complicación es inherente a la enfermedad, bueno, es algo que es para investigar, para plantearnos diagnósticos o tratamientos, escapa por ahí a lo que es la cirugía infantil asistencial. Si el error fue técnico, hay que revisar la técnica y plantear el cambio, ¿sí? Hay que tratar de revisar, de dedicarse a esto, porque cada vez que a uno le falla algo, tiende a pensar que la técnica está mal. Y si uno no plantea una revisión anterior, se va a equivocar y se la va a pasar cambiando. Entonces lo que hay que hacer es, esa anastomosis falló, uy, la hice con puntos separados. Bueno, a partir de ahora las hago todas con Surget. No. Revisemos. De todas las anastomosis que hicimos con puntos separados, ¿cuántas fallaron? ¿Está dentro de lo normal? ¿Está dentro de lo publicado? ¿Sí o no? Y recién ahí plantear el cambio. Es muy de cirujano tratar de cambiar todo el tiempo cuando un resultado es malo. Pero hay que parar la pelota y revisar, analizar el caso. Si el error fue de juicio, hay que analizarlo y hay que ver por qué hubo un error de juicio, ¿sí? ¿Es algo que no se sabía? ¿Es algo, por qué no se sabía eso? ¿Bien? Y para los errores del sistema, son normas o políticas institucionales, ¿sí? La mejoría de los resultados es teórica, ¿sí? Racionalmente uno debe pensar que todo esto tendría que llevar a una mejoría en los resultados. La realidad es que yo no encontré publicación al respecto y es muy difícil publicar de cuál es el impacto real en los resultados de un ateneo de complicaciones. ¿Bien? Sí nos va a dar esto, hacer el ateneo de complicaciones. La última vez que lo revisamos, que ya hace un par de años, tocaría de vuelta, este era el porcentaje de complicaciones del servicio nuestro de forma global, ¿sí? Entre un 8 y un 9% de los pacientes que se operaban en el servicio se complicaban, o se registraba una complicación. Bien, estamos terminando ya. ¿Sí? Esta es la frase con la que empezamos, que dijimos que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. Bien, pero también les quiero decir que no es necesario cambiar. La supervivencia no es obligatoria. ¿Estamos?
Bueno, muchísimas gracias, Carlitos. La verdad que, nada, muy práctico. Como dijiste vos, un tema difícil. Pero bueno, no sé si alguno quiere hacer algunas preguntas por el chat. Adelante. Acá, por ejemplo, ya arrancó uno. Nicolás López pregunta cómo plantear las complicaciones en un paciente con supuración pleuropulmonar. Por ejemplo, le pusiste un tubo de aislamiento pleural y luego lo tuviste que hacer un nuevo procedimiento. Una toracoscopía, una TOLET. Perfecto. Eso por definición nuestra, que la usamos nosotros, no es una complicación, pues es una falla de tratamiento, ¿sí? Es algo que se plantea de entrada. Vos cuando pones un tubo a una supuración, sabés que puede no ser suficiente. Bien, nosotros esa no la ficharíamos. Bien. Bueno, mientras que se le van ocurriendo preguntas, nosotros con el grupo de CIPEF hicimos con todos los jefes de residentes una pequeña encuesta, que ahora voy a mostrar los resultados, donde, bueno, hicimos las preguntas a ver cómo estamos acá en la Argentina con el tema del morbo y mortalidad, si lo hacemos en los hospitales o no. La voy a mostrar directamente desde el Google Form. Esto fue mandado por WhatsApp. Fueron 22, o sea, hay 22 servicios de residencia. Se preguntó si se realizó en su servicio un anterior morbo y mortalidad complicaciones. El 31% no se realiza, pero bueno, creo que un 70% sí, así que me parece que es bastante alto. La asistencia sí era obligatoria para todos los médicos de planta. Ahora hoy, después de la charla de Carlitos, la verdad que lo entendimos un poco más, porque sirve que sea obligatorio. Bueno, donde en la mayoría estamos también un 55 y un 44%, un 55% que no es obligatorio. ¿Quién es el encargado de armar y presentar el morbo y mortalidad? Nos pusimos R1, R2, R3, R4, jefe de residentes, médico de planta. Bueno, ningún médico de planta hace el morbo y mortalidad, porque obviamente que sabemos que llevar a cabo un morbo y mortalidad lleva a que trabajo extra, juntar todos los datos, intentar que no se vaya ninguno, y bueno, lo hace un 43% el jefe de residentes, y bueno, también los R inferiores. ¿Con qué frecuencia? Bueno, acá hay bastante variado. Respondieron que hay varios que respondieron que se realice irregularmente, pero la gran mayoría una vez por mes, que bueno, que por lo que estuvimos hablando creo que es un buen parámetro para no olvidarse también de las complicaciones. Si lo haces cada 6 meses, obviamente que hay muchas que no te las vas a poder acordar. Otra de las preguntas fue qué clasificación utilizan para evaluar, pero bueno, la gran mayoría utiliza la Climbing Dindon, que bueno, que es una clasificación bastante práctica, fácil, con esos ejemplos que por ahí sí, lo del tema del grado tipo 5, por ahí es más complicado, pero bueno, es bastante práctica y fácil de acordarse también. Y bueno, si es carácter punitivo o no, un tema bastante importante frente a los cirujanos también, que nos gusta, si hay jefe de servicio o alguna interna, siempre sirve el morbo y mortalidad para sacar los trapitos, bueno, pero bueno, no es en carácter punitivo, en el 83% no es. Otra cosa que preguntamos, que para poder recopilar los datos, y esto ya más del grupo de residentes, es si en su hospital tienen historia clínica digitalizada, donde el 42% la tiene digitalizada, porque muchas veces es más fácil recabar los datos, un 28% la tiene parcial y otro 28% la tiene todavía a mano. Eso es una realidad nuestra, de acá de nuestro país. Y si revisan el Ateneo cómo recaban los datos, nada, si a través de Excel, si por la historia clínica digital, si por una app o con lápiz y papel. El 82% lo hace a través de Excel. Esto creo que es importante, y yo cuando fui al Garrahan lo conocí a Ramiro, y la verdad que bueno, que está muy bueno y muy práctica la aplicación. Creo que yo lo estoy intentando hacer acá en mi servicio, porque es más fácil y más dinámico poder hacerlo cuando lo tenés enfrente al paciente que lo llenás. Pero bueno, esa es la realidad nuestra del grupo de residentes de cirugía. Una pregunta más. Acá, ¿cómo categorizarían al tener que convertir una cirugía laparoscópica abierta? Si es falla del equipo, si es por falla de equipo. Bien. No es una complicación postoperatoria, ¿sí? Eventualmente, si es por falla de equipo, se puede catalogar como un evento adverso.
Nosotros definimos, y de hecho ni los fichamos los eventos adversos, error nuestro, pero todo lo que pasa dentro del quirófano es evento adverso, ¿sí? Y la complicación es algo que aparece después y requiere un nuevo tratamiento. El convertir una cirugía de laparoscópica abierta no requiere un nuevo tratamiento, con lo cual, y no pasa en el postoperatorio, no sería una complicación. ¿Sí? Sí, por ahí es un evento, sí es algo que hay que revisar, sí es algo que ver por qué pasó, pero no estaría dentro de esta clasificación en principio. Bien. Acá otra pregunta, preguntan por los granulomas como cuerpo extraño, si lo consideramos una complicación. ¿Requiere tratamiento? ¿Se topica? Sí, es una complicación. Grado Si no 1, requirió tratamiento, no. perfecto. Y bueno, Cecilia Fijera, la última pregunta que ya para ir cerrando, dice algún tips para lograr que no se vuelva un Ateneo interminable, el Ateneo de Morbo y Mortalidad, porque muchas veces sucede que se discuten una y otra vez. Bueno, es medio lo que... Es difícil. Nosotros, parte de lo que nos sirve, a veces se nos vuelven interminables, como cualquiera, parte de las cosas que sirven son, primero, la revisión bibliográfica. Eso es una herramienta que tenemos que cierra la discusión. Si no, seguís discutiendo como hace 40 años si las peritonitis hay que lavarlas o no, o si hay que dejarles un drenaje o no. Entonces, en general el jefe residente saca el articulito ahí cuando ve que ya están hace 15 minutos discutiendo lo mismo y dice, la bibliografía dice esto, y esa es una de las formas. La otra es alguien que modere y que cuando ve que la discusión no avanza, frene, ponga las cosas en frío. Tiene que ser alguien con autoridad, para que el resto se calle, básicamente, y plantee lo que yo les decía. Bueno, enfoquémonos en qué haríamos diferente. Olvidémonos de todo el resto. Olvidémonos de si yo lo opero abierto y vos laparoscópico. Vos, ¿qué harías distinto frente a esta misma paciente? Esa muchas veces es una pregunta que zanja la discusión. Bien, 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 bien. Bueno, creo que con esto vamos cerrando. Así que muchísimas gracias. Un tema difícil, ya lo dijimos, pero que creo que todos tenemos que implementar en nuestro servicio. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias, Inés, a ustedes por invitarnos. Importantísimo esto que están haciendo. Súper, súper, súper jugoso y muy útil para todos, ¿sí? Así que les agradecemos a ustedes. Bueno, muchas gracias y bueno, para todos nos vemos nuevamente el miércoles que viene con otra charla, ya vamos a mandar el flyer. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Carlos.